A ver, pensemos en los números de otra forma, no solo para sumar y restar, sino como si, no sé, como si escondieran un lenguaje secreto, una historia sobre el propio universo. Pues venga, vamos a meternos de lleno en esa idea. Y la pregunta clave que nos va a guiar es justo esa, ¿no? O sea, ¿y si las mates que aprendimos en el cole, la suma, la resta, no son solo herramientas? ¿Y si fueran en realidad como los capítulos de una gran historia cósmica? Una que nos desvela patrones sobre, bueno, sobre todo, la creación, el propósito, el destino. Casi nada. Vale, para entender este idioma primero tenemos que pillar sus verbos principales. Por el lado está la suma. La suma es como ir poniendo ladrillo sobre ladrillo, ¿verdad? Son ciclos que se acumulan, es el cómo funcionan las cosas, construyendo sobre lo que ya hay. Pero luego está la multiplicación. Y eso es otra historia, es expansión, es el crecimiento de la vida, que no es lineal. Es el qué es lo que nos impulsa, lo que nos hace crecer. Pero ojo que hay más. Hay un nivel todavía más potente, nunca mejor dicho, las potencias. Esto ya no es solo crecer, es una amplificación geométrica, es como el eco de la creación. Simboliza esa inteligencia del universo, ese dinamismo que parece conectar un origen que no vemos con todo lo que sí podemos ver y tocar. Bueno, con estas herramientas en la mano vamos a empezar el viaje. Y lo empezamos con un protagonista muy especial, el número 8. Pero no lo vamos a ver como simple número, ¿vale? Vamos a verlo como un proceso, casi como un viaje de descenso cósmico. Suena potente, ¿verdad? Pues vamos a ver por qué. Y lo curioso es que para desvelar su secreto, el método es súper sencillo. De verdad, es algo que se puede hacer en casa con una calculadora. Básicamente, se coge cualquier número entero, el que sea, se multiplica por 8 y luego del resultado se suman sus cifras. Si da más de una cifra, se vuelven a sumar hasta que quede un solo dígito. Así de fácil. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque cuando se hace esto una y otra vez con diferentes números, pasa algo que no debería pasar si fuera al azar. No es aleatorio, para nada. Empieza a salir un patrón, un código, una secuencia que va hacia abajo, que se repite y que, y esto es lo increíble, siempre acaba igual. Pues aquí lo tenemos. Este es el patrón. 9 dígitos. Empieza en el 8 y va bajando. 7, 6, 5, hasta el 1. Y al final, ¿qué aparece? El 9. Es como una escalera descendente, superordenada, predecible, que de verdad parece que nos está contando algo. Claro, y es que aquí es donde a esta secuencia se le da un significado, mucho más profundo. Cada número es un paso. El 8 sería como la energía que baja del cielo, la energía celeste. Y en su descenso va recogiendo cosas. Integra las dualidades del 7 y del 2, pasa por el 6 que representa nuestra capacidad de elegir, hasta que aterriza en lo material, en el 4, y finalmente llega a la unidad, al 1. Es literalmente un viaje de lo más abstracto a lo más concreto. Entonces, y esto es clave, que la secuencia vaya hacia abajo no significa que sea algo malo, como una pérdida de energía o una decadencia. Todo lo contrario. Se interpreta como un proceso superconsciente, un proceso de integración. Como si diferentes fuerzas cósmicas se estuvieran armonizando para crear la realidad que conocemos. Pero la historia del 8 no acaba aquí, con los múltiplos. Ni de lejos. Porque, ¿qué pasa si en lugar de multiplicar, lo que hacemos son sus potencias? Pues que la cosa cambia por completo. Se nos abre otra puerta, otra dimensión de lo que este número podría significar. Y el patrón que sale aquí es casi insultantemente simple, pero a la vez muy, muy profundo. Es un baile constante. 1, 8, 1, 8, 1, 8. Así, sin parar. Un pulso, un latido que nos está hablando de una relación superestrecha entre estos dos números, entre dos ideas. Y esta es la interpretación que se le da. El 1 es el origen, ¿no? El pistoletazo de salida, el principio que se manifiesta. Y el 8 es el destino, el final del camino, también manifestado. Es la sabiduría que se consigue con la experiencia. O sea, son como el principio y el final de un mismo viaje con sentido. Un viaje inteligente. Así que tenemos el viaje del 8, que es un ciclo, un proceso. Pero claro, no hay viaje sin destino. Todo camino tiene que llevar a alguna parte, a un punto final donde todo encaje. Y ese destino tiene un nombre. Es el número 9. Es una buena forma de verlo. Si el 8 es el camino, el 9 es la meta. El lugar donde todos esos patrones y ciclos que hemos visto por fin se completan y cobran todo su sentido. Al 9 se le atribuye la idea de totalidad, de permanencia, de algo que no cambia. Es como el principio y el fin de todo este lenguaje numérico. Es la vuelta a casa, al origen, pero también es ese punto final donde todo lo que ha pasado se queda integrado y por fin estable. Y lo más alucinante es que esta idea se refleja en sus propiedades matemáticas, que son una pasada.
Da igual lo que le hagas al 9. Multiplícalo por lo que quieras y suma sus cifras. Siempre da 9. Haz sus potencias, suma las cifras y da 9. Incluso con operaciones súper complejas como los factoriales. A partir de cierto punto, siempre da 9. Es como si todos los caminos numéricos, los patrones del 2, del 3, del 8, todos acaban desembocando en él. Es como un imán numérico, una constante universal. Y que nadie piense que esto es una idea moderna, ¿eh? Esta fascinación por el 9 viene de lejos. El mismísimo Nikola Tesla, que no era precisamente cualquiera, estaba obsesionado con él. Llegó a decir esa famosa frase que si entendíamos la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendríamos una llave para entender el universo. Ahí es nada. Así que, a diferencia de otros números como el 8, que está en pleno proceso de juntar opuestos, o el 2, que es la dualidad por definición, el 9 juega en otra liga. Está por encima de todo eso. Se considera indivisible, perfecto, quieto. No participa en el baile de los opuestos. Simplemente es la unidad que lo trasciende todo. Entonces, si juntamos las piezas, ¿qué tenemos? ¿Qué historia nos cuentan el 8 y el 9 cuando los vemos juntos? ¿Estamos viendo las pistas de un diseño inteligente? ¿Un plan cósmico que se refleja en algo tan aparentemente frío como las matemáticas? Aquí lo vemos resumido perfectamente. El 8 es el viaje, el movimiento, el proceso de integrar todo para aprender, para llegar a la sabiduría. Y el 9 es el destino, lo que no se mueve, la totalidad, la fuente de todo que está más allá del bien y del mal. Si uno es el camino, el otro es, sin duda, el hogar. Y con todo esto sobre la mesa nos queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? A ver, ¿son todo esto simples casualidades, curiosidades matemáticas para pasar el rato? ¿O de verdad estamos viendo la firma de algo más? ¿Un orden oculto, un lenguaje secreto escrito en el propio tejido de la realidad? Quizás la respuesta no está en la calculadora, sino en la reflexión a la que nos invitan estos patrones tan extraños.